Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este primer episodio de A lo hecho pecho. Eh, Hoy estamos súper emocionadas porque empezamos con un nuevo proyecto. Pues este podcast, bueno, mi nombre es Sara Cano Yo soy Paloma Botero. y las dos somos estudiantes de historia y pues en un viaje en carro estábamos como pensando y debatiendo sobre cómo podíamos, como, ¿Cómo podíamos hacer que la historia fuera cercana para todo el mundo, pero sin perder esa rigurosidad académica? y queríamos como poder difundir todo lo que estábamos aprendiendo en la carrera, que son cosas verdaderamente muy importantes, a todas las personas que están interesadas en la historia, que de pronto quieren estudiar la carrera pero no tienen el tiempo, la posibilidad, o simplemente personas que no están tan cercanas a la historia y lo quieran estar. Y esas personas que probablemente no se interesaban por la historia porque era como, bueno, ¿y la historia para qué? Eso simplemente es un pasado que no sirve para nada. Entonces queríamos hacer como esa oportunidad de acercar a la gente y decir como, mire que la historia no simplemente es eso y probablemente tiene mucho más para enseñarnos y mucho más para decirlo, para decirnos que lo que nos han dicho que sirve la historia. Entonces por eso decidimos crear este proyecto. Entonces bienvenidos a este primer episodio. Bueno, nosotras pensamos que el primer episodio como el tema perfecto iba a ser un poco como la introducción a la historia y un poco de teoría sobre qué es la historia, qué no es al mismo tiempo y desmentir algunas como ideas erróneas que se han creado alrededor de la disciplina. Por ejemplo, pues muchas veces nosotras en nuestra conversación que tuvimos en el carro, eh, llegamos a la conclusión de que cuando decíamos que estudiábamos historia, pues la gente puede tener muchas reacciones O diferentes. sea, como que la situación que casi siempre nos pasa es algo así. Sara, ¿y tú qué estudias? Ah, yo estudio historia. ¿Qué? ¿Y eso para qué? Tú debes de tener súper buena memoria, aprenderte fechas, personajes eh, y lugares. No, no es tanto eso. O Nada sea, que ver. la historia no se trata como de recopilar datos sin ningún análisis ni profundidad. Obviamente sí nos tenemos que memorizar algunas fechas y nombres. Y pues y también como el contexto general, o sea, por un contexto, yo creo que a nosotras en ningún examen nos han puesto a decir cuándo nació Simón Bolívar y en qué año se murió. Jamás. No, pero sí debes Es, saber al menos el siglo o, en el que estamos parados. o sea, y es importante saber esas cosas, pero no es como lo más importante y no es en lo que eh, simboliza o lo que significa ser historiador o historiar información o aprender de eso. Entonces esa mirada puede ser como un poco reduccionista y un poco incómoda de responder también, porque la historia va más allá, va ligada a un análisis, una interpretación y una reflexión como demasiado profundas que nosotros los historiadores tenemos que tener a la hora de abordar todos estos hechos del pasado. Y al fin, y también cuando nos dicen eso, pues el prejuicio también es, y el pasado, pues para qué, pasado pisado. Sí, ya el pasado déjelo donde está, que no hay nada que hacer con él. Pero venga que hay mucho más para entenderte ahí, que probablemente esos procesos son los que han determinado hoy en día cómo tenemos esta realidad y cómo vemos el mundo y cómo vivimos y lo que está pasando. Bueno, entonces queríamos primero como mencionar que esto de lo que vamos a hablar no, pues no nace de nosotras, sino que existen dos figuras muy importantes que nosotras como historiadoras de información vemos mucho a lo largo de la carrera, que son los historiadores Marc Bloch y Lucien Febvre, que se puede decir que son como los padres de la introducción de la historia, ya que ellos en el siglo XX crean una revista que se llama la Revista de los Anales, y gracias a esta se dio como la legitimación de la historia, que pasó de ser una mera recopilación de datos a una interpretación y análisis de estos. Entonces, por ejemplo, para este podcast nos basamos mucho en la obra de Marc Bloch de Apología para la Historia o El deber del historiador, que lo escribe encerrado en un campo de concentración nazi, ya que este historiador era de ascendencia judía y decide escribir este libro con sus notas y las pocas ideas que tenía y lamentablemente murió en este campo. Entonces, pues nos dejó este legado y
realmente la mayoría de la carrera de historia se basa mucho en, pues, en estos principios y herramientas que nos da él en este libro, así como también Lucien Freire y toda la escuela de los anales. Anales. Entonces, sí, ya podemos Gracias, empezar señor. como tal. Gracias por ayudarnos a formar esta disciplina. O por favor, sí. Eh, bueno, entonces vamos a empezar como con la diferenciación entre pasado e historia. Sí, porque Cuéntanos. muchas personas piensan que historia puede ser como un sinónimo del pasado, que nosotros simplemente estudiamos el pasado y no tenemos en cuenta las repercusiones que eso puede tener en nuestro presente y así mismo en nuestro futuro. Sin embargo, esto es un poco contradictorio porque el pasado fue algo que ya pasó y por lo tanto no podemos acceder completamente a él. Y ya no existe porque es algo que ya pasó y para poder acceder a él, lo que tenemos los historiadores son pequeñas ventanas, pequeños objetos a los que podemos recurrir, pero que no nos van a contar todo lo que sucedió ni la verdad de todos los hechos. Entonces, nosotros lo que hacemos normalmente es recurrir a esos hechos del pasado, pero pensando siempre desde nuestro presente y siempre con los problemas de nuestra realidad en mente. O sea, un ejemplo, Paloma está, o sea, piensa mucho en la problemática que viven las mujeres hoy en día en la sociedad colombiana y quiere estudiar esto en la historia, entonces va a acercarse a esos hechos que han prolongado esta visión que tenemos de las mujeres, que han legitimado como la posición que tiene la mujer en la sociedad y gracias a eso puede entender su realidad de hoy en día y por qué las mujeres vivimos así, ya que esos pasados tienen una influencia directa en las condiciones que nosotros tenemos y en las condiciones en las que vivimos. Entonces, asimismo, como les estaba comentando ahorita, nosotros no podemos acceder al pasado en su totalidad porque es básicamente imposible. Pero sí tenemos como algunos rastros que nos ayudan a llegar a él y sin embargo estos objetos y documentos o esculturas o monumentos que tenemos, que ahorita vamos a hablar más en profundidad de estos, fueron hechos por seres humanos y los seres humanos estamos caracterizados por ser imparciales, por ser subjetivos. Entonces, nosotros al desempeñar la disciplina histórica tenemos que tener mucho cuidado con la subjetividad, ya que no podemos ver estos objetos con total imparcialidad, pues están marcados por la generación que los generó. Sí. Yo me acuerdo como de las primeras veces, pues yo entré a la carrera con una perspectiva totalmente distinta a la que tengo hoy en día. Creo que eso de entender que es un poquito la historia y como las distintas formas que lo han definido muchos autores sobre el tema es impresionante porque uno es como, o sea, lo que yo toda la vida pensé no es eso, vea que es distinto. Y por ejemplo con eso hay dos cosas que me llamaron mucho la atención y es primero que cada época va a reescribir la historia porque tiene preguntas nuevas por hacer. Entonces busca respuestas nuevas en ese pasado. Entonces eso me pareció demasiado fascinante. Y la otra es justamente eso, que yo siempre dije como, lo que ya está dicho es la verdad. Probablemente lo que llegue y me está diciendo un político es la verdad porque él sabe de historia y él ya tiene los hechos. Pero pues entendiendo como lo dijo Sara al principio, o sea, nosotros no podemos coger la historia como simplemente unos hechos, sino que hay que entender que hay muchas más cosas, hay personas que lo utilizaron a su conveniencia y muy importante esto de nosotros nunca vamos a ser totalmente parciales porque estamos marcados por una cultura, una época, una posición económica, un género y un montón de cosas que influyen esa perspectiva y esa realidad que nosotros tenemos de la vida. Entonces nosotros probablemente decimos como, ok, no voy a poner juicios de valor, pero sin darnos cuenta siempre vamos a tener una visión y algo marcado. Entonces, no sé, por ejemplo, les pongo el ejemplo. Es muy distinta la historia que va a hacer una persona o las preguntas que se va a hacer o las preguntas que va a intentar que resuelvan esas fuentes, esos documentos o esos
como dijo Sara, esas ventanas que tenemos del pasado, no sé, una persona que, por ejemplo, es marxista y entonces como que el mundo lo ve como en esa dinámica de clases, obviamente sus respuestas siempre van a ser mucho más guiadas sobre eso, a, no sé, por ejemplo, yo, que no sé, que hay cosas que veo desde problemáticas de género y me voy a interesar más por responder un tipo de preguntas hacia ese lado. Entonces hay que entender que probablemente hay que seguir un método que más adelante les contaremos cómo funciona eso, que o sea, que no todo la historia, todo lo que dicen es válido porque hay que cumplir ciertos requisitos porque si no pues imaginan lo peligroso que puede llegar a ser eso o lo peligroso que es cuando hablamos desde una ignorancia total y desde ahí empezamos a promover discursos o formas de vida que probablemente no son como, no sé si correctas o no incorrectas de esa área, entrando pero en que esos no son debates. la verdad total. Ajá, O sea, nosotros no podemos entrar como a legitimar algo como si fuera la verdad total y que así es. sí, totalmente. Y ahí, pues, no podemos hacer eso, tenemos que cumplir una cosa, pero hay que entender y hay que tener muy claro siempre que siempre vamos a hablar desde una perspectiva, aunque vamos a cumplir unas formas de hacer que eso que digamos sea válido. Bueno, como para ejemplificar un poco todo lo que hemos dicho, porque sabemos que puede sonar un poco contradictorio y confuso, queremos ponerle varios Y ejemplos. abstracto. Sí, O abstracto, sea, como que aterrizarlo un poco a sí. la realidad. Por ejemplo, si a Paloma y a mí nos dan dos documentos exactamente iguales que hablan del mismo tema, para que los analicemos y saquemos una interpretación de ellos, las dos, aunque seamos dos mujeres en el mismo país, de la misma edad, te vamos a dar un análisis completamente diferente, porque ella tiene ideales diferentes a los míos, porque ella viene de condiciones que aunque sean similares, son diferentes. Entonces, como para explicar un poco esto, les queremos leer esta cita que es de Francisco Fuster en su libro Introducción a la Historia. Cualquier historiador admite que el contexto en el que vive y desempeña su trabajo influye inevitablemente en su forma de abordar y de reconstruir otros contextos. También en lo que decía Paloma de que cada generación reescribe la historia, muchas veces también escuchamos, por ejemplo, un tema que se aborda mucho en la historia es la Revolución Francesa, pues como ejemplo. Y hay muchas personas que dicen, ¿por qué existen tantos libros de la Revolución Francesa si van a contar lo mismo? Y no necesariamente, porque una persona del siglo XIX hizo una historia de la Revolución Francesa desde una visión y unas perspectivas y unos objetivos totalmente diferentes a las que la puede hacer un historiador del siglo XXI sobre la Revolución Francesa. Están buscando respuestas diferentes, están buscando dar un contexto diferente, una explicación diferente. Es decir, las historias nunca se van a agotar porque los historiadores les vamos a dar perspectivas totalmente diferentes. Y con eso yo creo que es importante entender que al fin y al cabo la historia, pues el objeto de estudio de la historia es el humano. Y el humano no es siempre exactamente el mismo, sino que somos seres cambiantes y distintos. Entonces como que hay que estar dispuesto a cambiar pues hay que estar dispuestos a entender que la historia puede cambiar como cambia el ser humano. Y ya con eso que está introduciendo Paloma de que el objeto de la historia es el ser humano, también queremos introducir otro tema que es precisamente eso, la humanización del pasado. En su libro de Apología para la Historia, Mark Bloch tiene una frase muy chévere que utilizan mucho los historiadores, que es: el historiador es como el ogro de la fábula. Allí donde huele carne humana, allí va pues hacia su presa, hacia donde caza. Y es que el historiador básicamente está buscando al ser humano, a las cosas que ha hecho, a las cosas, pues a las decisiones que ha tomado que nos han traído hasta acá. Entonces también al ser historiadores tenemos que utilizar nuestras facultades humanas, todo eso que nos hace humanos, para poder acercarnos de la mejor manera a estas comunidades que estamos estudiando, que tenemos que entender que al igual que nosotros, fueron seres que lloraban, reían, tomaban decisiones, enterraban a sus muertos y también contaban historias, y que sus decisiones poco a poco tejían la vida y nos trajeron hasta acá hoy en día. Entonces hay que tenerles como mucho respeto y no tender a la crítica. Y
Y acá queremos introducir como otro tema que es como que el peligro del anacronismo. Sí. El anacronismo, me acuerdo que también fue de las primeras cosas que nos enseñaron en la carrera, que fue anacronismo, tómelo. El anacronismo básicamente es cuando situamos a un personaje histórico en una época que no es, o le atribuimos algún tipo de valor, de comportamiento que probablemente no es propio de su época, sino de épocas posteriores. eh, y como que sí, hay que entender el contexto, el lugar de esa persona para poder. Y no simplemente solo con personas, sino que también valores y situaciones. Esto es muy importante y como dijo Paloma, nos lo enseñan como desde el primer día de la carrera. El primer día, lo primero que me pusieron a leer fue eso, me acuerdo perfectamente. Porque como les dijimos ahorita, aunque, o sea, siempre vamos a ser subjetivos y existe una imposibilidad de ser objetivos, sí tenemos que entrar al estudio de la historia y al estudio de las fuentes con el mayor respeto e imparcialidad posible, que pues sí, que sea posible, porque sabemos que va a ser, pues Complicado. sí, es complicado. Pero para ponerles un ejemplo, hoy en día muchas veces se le atribuyen a personajes de la historia nuestras visiones del presente y los juzgamos con nuestros valores del presente. Y esto es muy peligroso ya que podemos eh, hacer juicios de valor o, pues, o descontextualizar demasiado la historia y esto desmerita totalmente ya el trabajo de los historiadores. Entonces, como para ponerles un ejemplo, en Colombia son demasiado importantes nuestros héroes nacionales, han como formado nuestra identidad como nación, como Simón Bolívar, Antonio Nariño y Policarpa Salabarrieta. Sin embargo, últimamente como que se le han otorgado valores a estos héroes que no les corresponderían. Policarpa, por ejemplo, le han atribuido de ser feminista, pro aborto, y esto, aunque fue una mujer que desencajaba totalmente en los pues, Estereotipos esquemas de de la su época. época y pues era revolucionaria, no podemos atribuirle a una mujer de ese tiempo que sea pro aborto, Y porque pues una sociedad tan cristiana que probablemente esa posibilidad de pensar en eso es que la posibilidad de pensar en eso ni siquiera existía. existía o era correcta, o sea, o ser feminista tampoco porque la ideología aún no estaba conformada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Que, O, ajá, que probablemente puede tener rasgos, sí, pero no se le ujú. puede atribuir esos valores y esos pensamientos y esos comportamientos a ella porque Y descontextualizamos totalmente, pues como un proceso tan importante como lo fue la independencia. uh-huh. Bueno, ya podemos entrar como a uno de los temas más importantes del video, que los hemos mencionado como todo el tiempo, y son las fuentes históricas. Entonces las fuentes, como les decíamos, son esa ventana que nosotros tenemos al pasado, son esas cosas a las que nosotros recorrimos para intentar acercarnos lo más posible a esos hechos, y se pueden dividir en dos tipos. Está la fuente primaria, que es un documento, objeto o registro que proporciona información original sobre un tema de investigación, fuentes documentales provenientes de alguna fuente del momento. Entonces, por ejemplo, si un historiador quiere estudiar el antiguo Egipto y quiere buscar fuentes primarias, pueden ser un jeroglífico o las pirámides o las momias. Realmente todo lo que sea como labor del ser humano En esa época de investigación. va a contar como una Fuente primaria. fuente histórica. Ajá. Entonces, para explicarles esto, les voy a leer una cita. Todo lo que es producto de la acción humana y deja huella puede convertirse en fuente histórica. Los métodos para tratarlas varían con los cambios en las disciplinas involucradas. Esta cita es de Héctor Pérez Brignoli en Historia Global de América Latina. Bueno, entonces realmente no se trata solo como de manuscritos o documentos, sino que un historiador puede basar su investigación o trabajo en una vasija, en un monumento, en una escultura, en una pintura, en manuscritos, en una prenda de ropa, con tal de que pues, le sepa hacer las preguntas correctas. Sí. Y ahí, pues como depende de la disciplina, porque también hay otras disciplinas que probablemente pueden utilizar ese tipo de objetos como investigación, pero probablemente la historia ya tiene una
perspectiva o algo definido, un tipo de preguntas que tiene que responder, como que ya tiene un lugar en pues, en la vida. Entonces es importante saber que probablemente un sociólogo le va a hacer una pregunta totalmente distinta, un antropólogo y todo, y pues sí, el historiador ya tiene como esa forma definida de ver la vida. Como, no de ver la vida, como de o esas formas de hacerle preguntas o esos métodos o cómo responderlo y todo. Sí, entonces en ese caso también es muy importante que aunque todo puede, o sea, todo lo que es del ser humano y de la época que vamos a estudiar puede ser considerado una fuente primaria, también hay que tener en cuenta que es el historiador el que las convierte en una fuente histórica, es el que les hace las preguntas pertinentes, el que las hace hablar y las hace como hablar de ese pasado y de esa historia. Bueno, y el segundo tipo de fuente es la fuente secundaria, que son todos los textos que se basan en información recopilada por otros autores. Entonces acá estamos hablando de historiografía, de bibliografía, que al ser secundaria no le quita su importancia, ya que estas como que se entrelazan y juegan todo el tiempo juntas, porque para poder entender las fuentes primarias y para que el historiador le pueda hacer las preguntas a las fuentes primarias, debe leer bibliografía, debe leer lo que ya han escrito otros autores, lo que han pensado otros historiadores, el contexto que tienen para poder como realizar una investigación completa. Bueno, ya para concluir este episodio les queríamos contar que pues este episodio está basado como en una bibliografía y todos los autores tienen una forma distinta de nombrar, pues de decir qué es la historia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los positivistas tenían una posición que decían que había que fijarse en los hechos y había que ir al archivo, pero esta posición va a ser muy polémica porque después es porque los archivos tienen que decir la verdad, porque no le están dando valor a las fuentes orales o de alguna forma otros o que estaba escrito probablemente eran de personas, no sé, blancas, hombres y se quedaban afuera otro tipo de historias que también eran importantes. Otros piensan que es una ciencia que investiga al ser humano, sí, y otros piensan, por ejemplo, que hay que tener cuidado con ella porque siempre va a estar como a el servicio de alguien para promover, no sé, algo político o un tipo de discurso que hay que tener mucho cuidado con eso. Como por ejemplo una ciencia social es como una de las perspectivas más famosas que se han tenido en la historia, que propone que sí debe seguir un método como investigativo y ciertas normas de la investigación, pero que como una ciencia no te va a arrojar leyes universales, porque pues es imposible. También con lo que decía Paloma de que la historia ha sido como un instrumento para legitimar discursos políticos o económicos, queremos introducir también un poco la importancia que tiene la historia para el ser humano y que hoy en día muchas personas la desmeriten diciendo como, usted para qué va a estudiar historia, eso no sirve de nada, de qué va a vivir. Realmente la historia es muy importante y deberíamos apreciarla más, ya que hay una frase de George Orwell de su libro 1984 que me gusta mucho, que es quienes controlan el presente controlan el pasado y quienes controlan el pasado controlan el futuro. Probablemente eso también es válido fuera de la ficción. Las personas en el presente necesitan antecedentes para situarse en él y para legitimar sus formas de vida actuales y futuras. Entonces, la historia la han utilizado como muchos políticos como un instrumento para legitimar sus ideas e ideologías y realmente debemos como Tener cuidado con eso y evaluar un poquito para qué es conveniente y probablemente que usar. y puede llegar también a ser mucho un lugar común, como esa historia común y eso que ya se ha dicho, pero probablemente hay mucho detrás de eso. Por ejemplo, hay una cosa, la donación de Constantinopla, que es una donación falsa. Entonces, era una donación que supuestamente Constantino había donado Constantinopla a la iglesia.
y después, mucho tiempo después, se dieron cuenta que es un documento falso porque la escritura estaba hecha como con, En un tiempo ajá, que no más era, cercano al ajá, que supuestamente fue la donación de ajá, Constantino. entonces como que la tinta no correspondía a esa época. Entonces son ese tipo de cosas que uno dice como, ¿en serio? Como que uno siempre puede derrumbar discursos e historias que se tenían muy arraigadas y por eso es muy importante la historia. También para mejorar nuestra sociedad, yo creo que si aprendemos y nos concientizamos un poco más de nuestro pasado, podríamos tener Ujú, un mejor presente y una sí, mejor realidad. totalmente. Bueno, eh, y ya para cerrar, eh, Queríamos pues darle, bueno, queríamos un poco hablar con ustedes sobre por qué la historia, por qué nos apasiona tanto este tema, por qué decidimos estudiarla. Pues en mi propia experiencia no puedo hablar por Paloma, pero no sé, yo desde muy pequeña me vi muy interesada como en el ser humano, me parecía fascinante las cosas tan hermosas que hemos hecho porque hemos sido una raza muy cruel y muy dañina con nuestro planeta, pero también realizado cosas hermosas y yo por eso como que la historia me mantiene en la esperanza de que el ser humano puede ser mejor y puede arraigarse a esas cosas hermosas que hace y a la magia que sale de la humanidad en vez de como la destrucción que muchas veces propagamos. sí. Y yo por mi parte, de alguna forma u otra, yo creo que yo toda la vida antes pensé que el ser humano era hermoso, que era perfecto. Y como que de un tiempo para adelante fue como, y si de pronto no es así, de pronto hay desigualdad, y hay injusticia, hay muchas cosas más. Y fue como, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo respondo preguntas que no sé y que probablemente ni me he formulado? Entonces fue como, ¿cuál puede ser esa puerta que me ayuda a entender un poquito la realidad y que me va a responder esas preguntas que tengo o las que no tengo y que todavía no me he formulado? Entonces por eso decidí estudiar historia, básicamente para buscar respuestas. Entonces, pues en este proyecto queremos compartirles todo un poco de esto que estamos aprendiendo, de estas visiones, para que ustedes también encuentren de pronto algunas respuestas. Como les hemos dicho en todo el capítulo, ninguna respuesta va a ser completa, Ajá, ni la verdadera, ni absoluta. tienen que tomar esto como la verdad absoluta para nada. Pero de alguna forma si es una puerta o una ventana o un abrebocas para cuestionarnos un poquito esa realidad y entender que todo tiene un proceso histórico y que todo cumple una línea y que no todo es gratuito, que hay mucho más por entender y que hay que cuestionarnos un poquito esa realidad que tenemos y las cosas que vemos como negativas o las cosas que vemos como positivas y probablemente como crear una perspectiva eh, distinta, una perspectiva más consciente para crear una mejor realidad. Bueno, y para cerrar este tema, quería leerles otra cita, que Otra. es: todos los personajes que diseñaron nuestra historia como humanidad, al tener la capacidad de compartir, amar, sufrir, cambiar y aprender, dieron un paso enorme para conformar lo que es hoy en día el mundo entero. Debemos estarles muy agradecidos. Así con suerte, mucha suerte, en unos 2000 años nuestros descendientes nos estudiarán con gratitud por el maravilloso y complejo mundo en el que habitan. Bueno, Entonces sí, les vamos a dejar la bibliografía, eh, pues sí, como los autores que utilizamos para este episodio esperamos que les haya gustado y no se olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como a lo hecho pecho. en Instagram y en TikTok. Chao. Chao.